Hola, ¿cómo están? Soy Steve Sánchez, fotógrafo de vida salvaje. Los saludo desde el Parque Nacional del Manu en Perú. Llueve en la selva amazónica, pero este vídeo es para agradecerles el apoyo que hemos tenido en los dos primeros vídeos de YouTube. Siendo esta una nueva aventura para mí como profesional, pues agradezco mucho el apoyo, los buenos comentarios y también la participación dentro de estos vídeos, esta nueva experiencia que es este canal de YouTube. Am, a manera de agradecimiento también quiero compartir las mejores imágenes que he realizado el 2024, o bien tal vez las imágenes de las cuales tengo grandes recuerdos, porque los fotógrafos pues tenemos grandes recuerdos fotográficos, y he tenido la suerte de ir a un par de países en Sudamérica y un par de países en Europa, por lo cual he podido obtener imágenes diferentes, tanto de aves como de mamíferos. Entonces los dejo con estas imágenes y nuevamente gracias por vuestro apoyo. Y si ustedes quieren seguir este canal, suscríbanse por supuesto, o a las redes sociales, que voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que puedan estar al tanto de todas mis aventuras en este mundo de la fotografía naturaleza. A principio de año había tenido noticias sobre la presencia de esta fantástica especie en algún lugar de la famosa carretera del Manu en Perú. Aunque conozco bien la zona, había un pequeño detalle. Tenía que encontrarla entre cientos de árboles. El Nictibio andino es una especie netamente nocturna y se alimenta principalmente de insectos voladores, pero durante el día se posa en ramas secas o rotas y se queda completamente inmóvil, tanto que parece parte del árbol. Es un maestro del camuflaje. Aún así, lo encontramos en una rama muy buena y con el fondo lejano. Fue una gran forma de empezar el año. El colibrí maravilloso es un endémico de los bosques de nubes del Perú y solo se encuentra en una pequeña zona en el norte del país. Este fantástico colibrí es muy pequeño, tiene por cola un par de alambres que terminan en maravillosas espátulas azules púrpuras. Parecen más un inconveniente para los machos, pero tiene sentido cuando uno los ve cortejar a las hembras poniendo la cola sobre sus propias cabezas, tratando de impresionarlas con frenéticos movimientos donde la cola, sin duda, es muy importante. Es para mí el colibrí más espectacular que he visto y sin duda alguna es símbolo de la exuberancia de la biodiversidad peruana. Los gaviotines o charranes son especies elegantes, pero nadie es más distinguido y garboso que el gaviotín inca o zarcillo, como es llamado en Perú. Ellos pertenecen a ese selecto grupo a los cuales el bigote les queda muy bien. Cada vez que voy a fotografiarlo lo hago desde un bote. Con un poco de suerte he obtenido imágenes volando y posados a la altura de mis ojos, que al final es como me gustan. El año pasado he podido ir a visitarlos unas 3 o 4 veces a Pucusana, al sur de Lima, en Perú. Varias imágenes que he obtenido me han dejado satisfecho, pero sobre todo he disfrutado mucho el estar cerca de ellas. Son aves realmente espectaculares. Una de las aves más espectaculares que yo conozco es el buitre real o cóndor de la selva. Su color blanco y cabeza de colores le hacen elegante y hermoso, cosa un poco rara entre los buitres. Luego de tener en mis discos duros algunas decenas de fotos volando y perchados, quería obtener imágenes a corta distancia. El objetivo era poder conseguir retratos que muestren la belleza de este buitre. Gracias a los emprendimientos locales en el Parque Nacional del Manu en Perú, he podido estar cerca de ellos sin que les moleste mi presencia. De esta forma no solo he logrado las fotos que quería, sino que me han dado minutos en los cuales
nos recuerda por qué le gusta tanto la naturaleza y por qué al final uno se hace fotógrafo de fauna. No tengo duda que uno de los momentos más memorables del año pasado para mí ha sido el poder fotografiar al lince ibérico. En algún momento fue el felino más amenazado del planeta, pero en los últimos años ha mostrado un aumento notable de individuos. Los esfuerzos que se han hecho para conservarlo han dado sus frutos. Este hermoso gato vive en algunas zonas de España y Portugal. Entonces me fui a España para fotografiarlo con un par de amigos muy queridos. No olvidaré cuando ya perdida toda esperanza y con las últimas luces del día, apareció uno de ellos caminando hacia nosotros y nos regaló un breve pero maravilloso recuerdo. Yo siempre digo que en el centro de Sudamérica tenemos cientos o miles de aves espectaculares, pero en cuestión de patos, nada como los países fríos. Eso sí que tienen patos bonitos. Sin embargo, debo reconocer que nuestro pato de los torrentes no solo es muy bonito, también tiene un comportamiento muy interesante. Es espectacular verlos en medio de los ríos más salvajes y violentos como si fueran nada. Así que el año pasado uno de los objetivos para mí fue hacer algunas fotos de estos patos en el río y a bajas velocidades. Así que nos fuimos a uno de los mejores lugares para verlos, el famoso Machu Picchu. No visitamos la ciudadela, pero sin duda disfruté mucho de pasar tiempo buscando el momento ideal para realizar las fotos que tenía en mi cabeza. Al momento de editar las fotos me di cuenta que al margen de las imágenes, estos animales me habían dado otro de esos recuerdos fotográficos que quedan en la memoria por un largo tiempo. El año pasado he estado un par de veces en el Muyunalocha. Está ubicado en el departamento de Loreto, en la Amazonía peruana. En este lugar pude hacer algunas fotos y videos del mono leoncillo. Se dice que es el mono más pequeño del mundo. Estos primates visitan determinados árboles para alimentarse de la savia y esto se convierte en un punto a favor de los fotógrafos. La última vez que los he tenido cerca ha sido simplemente espectacular. Han estado unos 30 minutos muy cerca de mí alimentándose sin mostrar el más mínimo temor. Tengo que decir también que me movía lo más lento posible y esperaba que ellos se pusieran en el encuadre antes de yo buscarlo. La situación no era muy favorable, eran casi las 5:30 de la tarde y en medio del bosque amazónico eso se traduce en una sola cosa, prácticamente era de noche. Gracias a las nuevas tecnologías que llevan las cámaras, he podido disparar a velocidades bajísimas para conseguir fotos que igualmente tenían ISOs de hasta 10.000, pero que luego he podido procesarlas de manera correcta y he quedado bastante satisfecho con las imágenes. Aún tengo el recuerdo de tenerlos tan cerca haciendo sus asuntos. De esta manera he tenido otro momento inolvidable con la naturaleza. Por supuesto, traducida en imágenes.
El Buceo Project en España es uno de los mejores lugares para fotografiar el espectacular quebrantahuesos. Este gigantesco buitre tiene la peculiaridad de alimentarse casi exclusivamente de huesos. Desde hace muchos años pensaba que me gustaría fotografiarlos algún día, no solamente porque son muy bonitos. Quería verlos tragarse los huesos como si fueran un trozo de pan. Y así, recuerdo llegar al lugar indicado para ir a los escondites. Apenas empezamos a caminar, parecía que llovería y se sentían las primeras gotas, que luego pasó a ser nieve. Pensé que la suerte nos estaba dando la oportunidad de tener nuestro primer encuentro con unos quebrantahuesos y que podríamos hacerles foto con nieve. Todo sonaba perfecto. Después de unos minutos empezaron a llegar los primeros, regalándonos bonitas imágenes, pero sobre todo la experiencia de que algunas veces todo se alinea para hacernos, aunque sea por un instante, muy felices. Y bueno, desde el Manu Bio Lodge, aquí en el Parque Nacional del Manu, espero que hayan disfrutado de las imágenes y de los vídeos del 2024. Es una selección de recuerdos y también de buenos momentos en el campo. Así que otra vez mi agradecimiento para todos ustedes por seguir el canal, por ver nuestras redes también, y nos estamos viendo en el campo. Ya saben, otra vez en el campo.